justamente el tercer tema en esta serie, Dios en el siglo XXI, y justamente la hemos titulado la palabra de Dios es espada de doble filo o de dos filos. El texto que vamos a utilizar es Hebreos capítulo 4 y versículo 12, así es que hermanos, acompáñenme a leer. Hebreos capítulo 4 y versículo 12 es un texto que yo creo que todos lo hemos leído, lo hemos enseñado muchas veces, pero hoy el Señor nos va a hablar de una manera muy bonita, ¿no? Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ok? Bueno, hasta este punto, pues hermanos, yo creo que de acuerdo a los mensajes que hemos estado viendo durante toda esta semana, pues ya debemos de entender, hermano, en esta serie que Jesucristo es el centro de nuestra fe. Y la Biblia obviamente es la clave para conocer a quién es Jesucristo, quién es Dios, quién es nuestro Señor. Sí, es decir, el estudio y la lectura de la palabra de Dios es la más grande necesidad que el creyente debe de tener, no solamente en este tiempo, sino en todos los tiempos. Especialmente ahora que estamos viviendo este asunto del COVID, el coronavirus, las vacunas, la moral que estamos viviendo en esta sociedad, los sistemas políticos, los sistemas sociales, los sistemas económicos que son realmente terribles, que han hecho tanto daño al hombre en este sentido, hermanos, y hay realmente una importancia tan grande de leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es importante, porque es pertinente a la vida del creyente, especialmente hoy en estos días, hermano. ¿Sí? Y en el texto que acabamos de leer nosotros ahí en Hebreos capítulo 4 y versículo 12, que hace relación a la palabra de Dios que es viva y eficaz. Hermano, este es un texto, hermano, impresionante, porque es como decir que Pablo, él está predicando, ¿verdad? Él está enseñando ahí a los hebreos, a los que conocían la ley, ¿verdad? A los que tenían la Torá, ¿sí? Quiero que entiendan eso, que esta predicación es para esa gente, para ellos, ¿no? ¿Ok? Entonces, él está predicando el capítulo 3, el capítulo 4 de Hebreos, y llega al versículo 12 del capítulo 4, ¿verdad? Y es como que Pablo abre un paréntesis ahí y comienza a hablar acerca de la palabra de Dios. Es como que Pablo hace un paréntesis y como que se va a explicar otro tema, pero realmente no es así. Para entender y dar una correcta interpretación y un correcto entendimiento del versículo 12, nosotros debemos de entender claramente de qué trata el capítulo 3 y de qué trata el capítulo 4. Solo así nosotros vamos a poder dar un correcto entendimiento, una correcta interpretación al versículo 12. Y eso es lo bonito, porque lo que está haciendo Pablo aquí es introduciendo un nuevo concepto, ¿verdad? Un nuevo principio a los hebreos de ese tiempo que estaban escuchando ese mensaje. Un nuevo principio que tiene que ver, obviamente, un principio que tiene que ver con la conducta humana, con nuestro proceder, según el cual Dios quiere, ¿sí?, que el creyente, al entender este principio, al entender este concepto, nosotros podamos llegar a obtener paz en nuestra vida con relación a Dios. Es decir, podamos llegar a tener un descanso, seguridad, sentido de confianza en el Señor. Si no entendemos esto, hermanos, nuestra vida como creyentes va a ser una vida sin sentido. Nuestra vida cristiana como creyentes va a ser una vida sin confianza en Dios, llena de inseguridades. Esto es lo importante, esto es lo que Pablo les está haciendo. O sea, si no entendemos este principio, pasaremos nuestra vida cristiana en una lucha constante por darle sentido a nuestra vida cristiana. Y Pablo, lo que justamente él está enseñando aquí en el capítulo 3 y en el capítulo 4 es impresionante, porque la historia que hay detrás del capítulo 3 y detrás del capítulo 4 es una historia que Pablo y todos los hebreos de aquel tiempo, los del pueblo de Dios, la conocían muy bien.
Y justamente trata de Cades Barnea. Yo no sé si ustedes han escuchado esa historia de Cades Barnea. Eso lo tenemos ahí en el capítulo 1 de Deuteronomio o en Números capítulos 13 y 14, si usted puede leer. Es aquella historia donde el Señor manda a Moisés a que manden 12, ¿cómo se llama? Investigadores, ¿cómo es? 12 espías, exacto, 12 espías. Vea, eso es mucho Netflix. 12 espías, ¿verdad? 12 espías para que vean cómo es la tierra prometida. O sea, ese ejemplo Pablo les está enseñando, les está sacando nuevamente a relucir a ellos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó en ese tiempo cuando fueron esos 12 espías? Ellos vieron, ¿verdad? Ellos vieron la tierra prometida y llegaron y dieron un informe de ello, ¿verdad? Y los 10 fueron totalmente pesimistas. Dijeron, no, sí, es cierto, por ahí hay un poquito de miel y fluye leche y miel un poquito, pero hay gigantes como langostas y no sé qué y no sé cuánto, ¿verdad? Y solamente 2 dieron un buen reporte, Caleb y Josué, ¿verdad? Es esa historia, ¿se acuerdan ustedes? Pero si ustedes ven el contexto de esta historia, es que el pueblo de Israel, ahí en Deuteronomio capítulo 1, ellos estaban a un pasito de entrar a la tierra prometida. Pero por no creer en la palabra de Dios, por no creerle a Dios su promesa, lo que Él estableció en su palabra, el Señor les corrige. ¿Se acuerdan de esa historia? Y les tocó pasar 40 años en el desierto. Por su incredulidad, por su dureza de corazón, por desobedecerle a Dios, por murmurar. Porque esos 10 hicieron murmurar a todo el pueblo, dice. Tremendo, hermano. Entonces, detrás de esta historia de Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, está Pablo aludiendo esta historia tan bonita de Cades Barnea. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se supone que si el pueblo de Dios entraba a la tierra prometida, ellos entraban al reposo de Dios, al descanso que Dios les iba a prometer, que les prometió. Pero por su desobediencia, ellos no pudieron entrar a esa tierra prometida, a ese reposo que Dios les prometió. Y muchas veces eso nos sucede a nosotros. Estamos a un pasito de obtener la bendición, pero por nuestra incredulidad, por nuestra desobediencia, ¿verdad? No pasa nada. Y nos quedamos ahí. Entonces, esta historia es muy bonita, lo que vamos a aprender, amados hermanos. ¿Por qué? Porque si no entendemos realmente lo que es, hermano, esta palabrita tan simple, esta palabrita tan pequeñita que se llama reposo de la vida cristiana, hermanos, nosotros vamos a vivir una vida cristiana llena de aflicciones, llena de problemas, llena de inseguridades, de desconfianzas contra Dios. Y lejos, hermano, de tener confianza o seguridad con Dios, hermano, vamos a renegar de Dios, vamos a hacer cosas que no están bien. Habrá momentos, amados hermanos, tan difíciles en nuestras vidas que si no entendemos este principio, incluso dudaremos de nuestra salvación. Dudaremos, hermano, que no hemos entendido ciertos aspectos bíblicos con respecto a bases bíblicas, a verdades bíblicas que hay en relación a Dios y mi persona o como creyente. Y eso ha pasado a mucha gente, a muchos cristianos, en cuanto a las verdades espirituales que están ahí. Y justamente lo que les digo, estoy hablando yo, es acerca del reposo. Una palabra muy simple, hermano. Que justamente el pueblo de Dios, el pueblo israelita, hermano, nunca llegó a entender, a comprender y a vivir en ese reposo que Dios les había prometido. Si no, vea usted la historia del pueblo israelita. El Señor les da 10 mandamientos y al tiempo de Jesucristo habían cientos y cientos de mandamientos extras, hermano. ¿Para qué? Para que justamente tratar humanamente en las fuerzas del hombre, en la fuerza o en la capacidad o en el sistema religioso, tratar de
hallar o buscar ese descanso y aumentaron leyes, sistemas, etcétera, etcétera, hermano, y nunca realmente hallaron ese reposo que Dios les había prometido hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, hermano. Por eso es que vamos a ver nosotros esto hoy día. Si usted leyó el capítulo 3 y el capítulo 4 de Hebreos, usted va a darse cuenta que la palabra reposo está mencionada ahí 12 veces. 12 veces. ¿Sí? De 5 maneras distintas. Los que leyeron ahí. ¿Verdad? De 5 maneras distintas. La primera la tenemos obviamente ahí en el capítulo 4, versículo 4, que habla del reposo de la creación. ¿Sí? En este sentido es cuando Dios creó todas las cosas y al séptimo día Él descansó, es decir, está hablando del Shabbat, del sábado, cuando Dios reposó. El segundo reposo que nosotros encontramos está ahí en Hebreos capítulo 4 y versículo 5 o capítulo 3 y versículo 11, que habla del reposo del pueblo de Dios, ¿verdad? Del pueblo de Dios, es decir, de la tierra prometida. Ese es el segundo reposo que tenemos ahí en estos 2 capítulos. El tercer reposo que nos está enseñando en estos 2 capítulos habla acerca del reposo que nosotros vivimos como creyentes, es decir, cuando aceptamos a Cristo, ¿verdad? De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Es decir, está hablando del reposo de la conversión, ahí en el capítulo 4 y versículo 3, está hablando ahí. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, dice, ¿verdad? Es decir, que cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, ese es el reposo de la conversión. Ahora tenemos un cuarto reposo, el reposo de la vida cristiana, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, cómo descansamos en el Señor ahí, Hebreos capítulo 4, versículo 1, está hablando de ese reposo. ¿Ya? Y hay otro quinto reposo que nos habla ahí en estos 2 capítulos, que es el reposo venidero. ¿Sí? Ese reposo que nosotros vamos a tener cuando ya estemos en la presencia del Señor arriba en el cielo. Es decir, Hebreos capítulo 4, versículos 9 y 10. Es decir, tenemos 5 tipos de reposos ahí que nos está enseñando Pablo. Ahora, de los 5 solo nos interesa el cuarto que les acabé de decir. ¿Por qué? Porque el primero solo le pertenece a Dios. Es decir, el reposo del Shabbat, de la creación, le pertenece a Dios. El segundo le pertenece al pueblo de Israel, ¿sí? El de la tierra prometida, ¿verdad? El tercero somos los que ya hemos venido a Cristo, ¿verdad? Algún día estuvimos cansados de pecar, 100 metros más abajo del lodo, ¿verdad? Con los problemas hasta por no sé dónde, hermano, y alguien nos habló de Cristo y el Señor derramó de su gracia y usted dijo, Señor, quiero que seas tú mi Señor, ven, entra a mi corazón. Y wow, y eso fue un descanso lindo, ¿no? Ya como decía mi hermano Wilmer al abrir el sermón acá con el Salmo, decía, ya ahora las cosas que antes para mí eran buenas, no, ya son malas. Claro, porque era la práctica del pecado. Entonces vamos al Señor, ¿verdad? ¿Sí? Y el quinto reposo, obviamente muchos de nosotros aún todavía vivimos y queremos seguir viviendo un poquito más, ¿verdad? Ojalá viva yo hasta los 99 años, sería buenísimo, ¿verdad? Pero vamos a estar descansando en la presencia del Señor en el cielo. O sea, ¿qué les quiero decir, hermano? Que este cuarto reposo es el que nos interesa, ¿sí? Ese es el reposo de la consagración, ese es el reposo de la vida cristiana, ¿verdad? Esta palabra reposo, amados hermanos, es lo contrario a intranquilidad, aflicción, problema, violencia, ¿sí? Es lo contrario de eso, la palabra reposo. Pero a veces en nuestras vidas cristianas sentimos y estamos viviendo en intranquilidad, en aflicción, en problemas. Entonces, ¿cómo le doy yo sentido a esto? Si yo como cristiano tengo problemas, tengo aflicciones con mi esposa, con mis hijos, deudas, yo no sé, adulterios, falta de trabajo, alguna enfermedad. Si se supone que yo como cristiano deben de ser todas las cosas bien, ¿verdad? Y así no sean, pues, vivir en reposo, en tranquilidad. Pero no sucede eso.
No sé si a usted le ha pasado, que usted está en determinado momento de su vida y se encuentra, es cristiano, va a la iglesia, etcétera, etcétera, cumple con ciertos requisitos acá en la congregación, es bautizado, etcétera, etcétera, qué sé yo, sigue algún curso bíblico, ve películas cristianas, lee libros cristianos, hermano, pero aún así están los problemas ahí y usted no vive en paz y usted está intranquilo, decepcionado, angustiado, afligido, porque el hijo se fue a las drogas, porque su hija salió embarazada, porque el marido se fue con otra, la esposa se fue con la mamita, hermano. Entonces, usted como creyente, ¿cómo hace para entender estas cosas, hermano? Por esto es importante de que usted entienda qué significa vivir en el reposo cristiano, en el reposo de consagración, hermano, porque si usted no entiende este principio que está enseñando el apóstol Pablo aquí en estos 2 capítulos de Hebreos, su vida como cristiana va a ser un dolor de cabeza. Su vida como creyente no va a tener sentido. Yo he escuchado a muchos creyentes decir, oye, ¿cómo así? Si yo diezmo, yo ofrendo, y el que roba, al que no va a la iglesia, le va mejor que a mí. Así dicen algunos cristianos. O sea, esto es serio. ¿Por qué a esa familia que el esposo es un adúltero y que la esposa sabe que le engaña, le va mejor que a mi esposa y a mí que somos cristianos? Tenemos más problemas que ellos. Así dicen. Entonces, ¿cómo entender esa vida cristiana? ¿Cómo entender que siendo tú una familia cristiana, en determinado momento tu hijo adolescente de 15, 16, 17 años se larga de la casa? ¿Cómo entender eso, hermano? Entonces, es importante que nosotros sepamos entender lo que es, cómo y qué significa vivir una vida cristiana en reposo, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros hemos renegado de Dios porque las cosas no nos salieron como nosotros queríamos? ¿Cuántas veces? Entonces, cuando no entendemos, hermano, este reposo de consagración, hermano, nuestra vida cristiana será un dolor de cabeza, no tendrá sentido, como les digo. ¿Por qué, hermano? Porque en ese sentido lo que sucede con el creyente que le está pasando eso, que no entiende este principio, lo que va a hacer es comparar los estándares del mundo con los estándares bíblicos. Hermano, y eso es terrible. O sea, si él roba y le va bien, entonces yo también como cristiano voy a ver si es que robo, pues a ver si es que me va bien, ¿verdad? Y eso no puede ser, hermano. Nunca nosotros como creyentes debemos de mezclar los estándares del mundo con los estándares de Dios, en cuanto a moral, en cuanto a verdad, en cuanto a justicia, en cuanto a honestidad, en cuanto a santidad, en cuanto a sacrificio, en cuanto a pureza. No podemos mezclar. Pero claro, como no entendemos este principio, somos más tendientes a mezclar estos principios, hermano. Y obviamente nos va a ir súper y absolutamente mal en nuestra vida cristiana, porque no entendemos qué significa vivir en este reposo que Dios manda y ha establecido que vivamos, a pesar de cualquier circunstancia. De verdad, hermano, yo conozco a una hermana, y antes de empezar esto fue más o menos la introducción, porque lo que pasa es que hemos dividido este mensaje en 2 partes. Hoy solamente vamos a ver la introducción, la próxima semana ya entramos de lleno en el tema. Ya es justamente por esto, hermano. Pero yo conozco a una hermana, hablando de lo que estamos hablando, amados hermanos, conozco a una hermana, escuche bien, no tiene riñones, no le funcionan los riñones. Ha sufrido un stroke, como 1 o 2 strokes. Ha tenido operaciones las que usted se imagine. De verdad, hermano, de verdad. Le dio el COVID, hermano. Y usted le escucha hablar a esa hermana, es impresionante. Ella descansa en el Señor en cuanto a su vida cristiana, y ella dice, y si me muero, pues gloria a Dios, voy a descansar con el Señor. Ella no se aflige por la desgracia de no tener 2 riñones. Ella no se aflige por las operaciones que ella ha tenido. En todo lado le han operado a la pobre.
Ella cuando estaba con el COVID, ella estaba descansando, estaba segura, confiada en el Señor. Le digo, ¿y cómo haces eso? Y eso es lo que vamos a estudiar ahora, hermano. Porque yo creo que muchas veces a muchos de nosotros, con menos de eso, hermano, ya no venimos a la iglesia. Con un problemita así pequeñito, ahí queda. Discutí un poquito con mi esposa, me dolió la uña, ya no voy a la iglesia, ahí queda la fe. Abandono la iglesia, me voy. ¿Sí ve? Entonces no entendemos lo que es realmente vivir en ese reposo de consagración. No entendemos realmente qué significa vivir la vida cristiana, hermano. Entonces acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 11, para que usted entienda acerca de esto. Mateo, capítulo 11, es un texto, hermano, que el Señor Jesucristo está enseñando él ahí, y justamente está enseñando acerca de esto. Mateo capítulo 11, versículos 28, 29 y 30. Acompáñeme a leer, amado hermano. Justamente el Señor está hablando de esto, de cómo vivir una vida en reposo, hermano, de cómo entender, cómo darle sentido a nuestra vida como creyentes. Dice ahí la palabra de Dios: venid a mí, versículo 28, capítulo 11, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta palabra descansar equivale a reposo. Versículo 29. Llevad mi yugo sobre nosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Es decir, hallaréis reposo para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué lindo. Si ve usted, aquí tenemos, hermano, dos veces nombrada la palabra descanso o la palabra reposo. Pero usted tiene que entender que el versículo 28 que está hablando, está el Señor Jesucristo haciendo referencia a la conversión de una persona a Cristo, es decir, a ese reposo que nosotros tenemos de salvación, ¿verdad? Es decir, eso ocurre cuando usted es salvo, es decir, cuando venimos al Señor con toda nuestra vida pasada de pecado y le entregamos a Él. Y a cambio recibimos la justicia de Dios, ¿verdad? Eso es lo que está sucediendo. Ese es el reposo del Señor cuando recién nos convertimos. Versículo 28. Es el reposo del Señor. Si usted se da cuenta ahí, hermano, en el versículo 28, es una invitación muy clara, ¿sí? Muy clara, muy abierta del Señor Jesucristo a todos aquellos que están cargados y trabajados, ¿sí? A venir justamente al Señor. Es decir, la reflexión que el Señor Jesucristo, a la cual Él alude, es justamente eso: a todos los que están cargados y trabajados, hermano, por el desgaste que hay, por la práctica del pecado. El Señor llama y Él les dice: vengan, que yo os haré descansar. Es decir, el descanso está en Él, hermano. Es decir, las demandas excesivas de la religión, como había en ese tiempo, lo que les hablé hace un momento, eran terribles, hermano. Las leyes, los mandamientos que el hombre ponía al hombre eran demasiada carga para el pueblo israelita en ese tiempo, demasiado, no podían cumplir la ley. El sistema de tiranía que vivían por el Imperio Romano era impresionante. Ellos eran esclavos. La búsqueda digna de un Dios verdadero, ellos no podían tenerlo, porque a pesar de que ellos cumplían o trataban de cumplir toda la ley, nunca se sentían en paz. Siempre había algo que hacía que ellos no podían cumplir absolutamente toda la ley. Es decir, la búsqueda de ellos para Dios era una quimera. Decían conocer a Dios, pero realmente no lo conocían. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Y hoy sucede igual. Hoy absolutamente sucede igual, hermano. La carga del pecado es terrible. En las personas hoy día, en los hogares, hoy día es terrible. Los sistemas educativos, políticos, judiciales que hoy vivimos son terribles, peores que el Imperio Romano. Recuerdan, la semana pasada hablamos acerca de cuál es el modelo educativo hoy día en las escuelas, en los colegios.
¿verdad? La tolerancia. Todo es válido. Y eso enseñan a los muchachitos en los colegios, en las universidades hoy día, en las escuelas. Y si un niño tiene 5 años y quiere ser mujer, pues listo, no pasa nada. Tolerancia. Eso dio un efecto colateral, que todas las verdades son hoy relativas. Independientemente de que tu verdad o la verdad de una persona puede ser totalmente diferente a la otra, no pasa nada. El gay y el homosexual pueden vivir bien, el pedofílico vive bien, vive en su verdad, no pasa nada. Pero no, hermano, es contrario a lo que dice la palabra de Dios. La verdad de la palabra de Dios es absoluta. Es absoluta, hermano, y eso sucede hoy día. ¿Cuánta gente en la búsqueda de Dios está hoy día aquí, hermano? Gente en otras religiones, denominaciones, modos de vida, de pensamientos, filosofías, logismos. Hermano, para buscar un Dios, para buscar una deidad, alguien en quien descansar y no lo hallan. Entonces el Señor Jesucristo lo que está diciendo aquí es que al venir a Él, el descanso que promete es paz con Dios, es reconciliación con Dios, ¿verdad? Es una relación con Dios. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, todos nuestros pecados son perdonados y recibimos la justicia de Él por la cruz. Y esto el Señor Jesucristo nos muestra en base a 2 aspectos. Cuando venimos a Él, hermanos, sucede algo impresionante. El Señor nos muestra nuestra bancarrota espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que hagamos no es suficiente para llegar al Padre. Por más bueno, por más loable que sea, no nos alcanza a llegar al Padre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ahí en Juan capítulo 14 y versículo 6 dice que yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y la otra manera, hermano, que sucede y que pasa con nosotros cuando recibimos a Cristo es que la salvación es una obra soberana de Dios. ¿Entendemos eso? No hay obra, no hay ley que nosotros podamos cumplir para llegar a ser salvos. Nunca se ha podido. El único que hizo eso, que cumplió a cabalidad el 100% de la ley, y lo único que le calificó para morir en la cruz, fue justamente eso, que Jesucristo cumplió absolutamente toda la ley. Eso es lo que le calificó a Él para morir en la cruz, por tu pecado y por mi pecado. Entonces, cuando venimos a Cristo, la salvación entendemos que es una obra soberana de Dios por medio de Jesucristo. Eso es lo que dice ahí en Hebreos 4, versículo 27. ¿Verdad? Eso es lo que dice ahí, que es una obra soberana de Dios. Amén. O sea, es la verdad, la verdadera elección divina. Y obviamente todo esto es por gracia. Todo esto es por gracia, hermano. Y eso sucede, hermano, cuando venimos al descanso del Señor, cuando hemos sido convertidos al Señor Jesucristo, hemos sido reconciliados con Dios. Hermanos, ya en este punto, amados hermanos, en este punto, todo hombre que es expuesto a la verdad redentora de Jesucristo es expuesto a la verdad y a la carga eterna de su pecado y de sus concupiscencias. ¿Me está entendiendo? Hermano, cuando somos expuestos a la verdad de Jesucristo, hermano, por consecuencia somos expuestos a la carga de nuestro pecado y de las concupiscencias que cada uno de nosotros tenemos. Por eso es que el gay, el fornicario, el adúltero, el mentiroso, el ladrón, el chismoso, cuando son expuestos a la verdad de Jesucristo, son expuestos a su pecado. Es decir, la carga de la culpa y el peso del pecado son quitados por medio de la fe en Jesucristo. Y eso sucedió a usted y a mí cuando aceptamos y recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Eso no sucedió. Toda esa carga, esa culpabilidad que había por el pecado, los pecados que hemos cometido, cuando recibimos a Cristo, hermano, fuimos absolutamente libres de todo eso. Todo pecado es perdonado. Es decir, el Señor Jesucristo nos reconcilia con el Padre. Estamos viendo solamente el versículo 28. Esa es la paz que tenemos cuando venimos a Cristo. Esa paz, ese descanso redentor.
ese descanso de salvación. Y esto por gracia. Ahora bien, leamos el versículo 29. Entonces está entendido que el versículo 28 es ese descanso que ocurre cuando usted y yo somos salvos. Pero el versículo 28 habla de otro descanso. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, dice, para vuestras almas. Qué lindo, hermano, qué hermoso. Este es otro tipo de reposo. Dice, tome mi yugo, dice. Aquí el Señor Jesucristo está utilizando un eufemismo. Es decir, lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, hey, sean mis discípulos. Sean mis discípulos, eso es lo que está diciendo. Tomen mi yugo, dice, llevad mi yugo. Eso es lo que está diciendo, que seamos los discípulos del Señor. Es decir, si ya el Señor Jesucristo lo que te está diciendo ahí, si ya tú recibiste la salvación, entonces ahora si quieres consagrar tu vida a mí, entonces sígueme. Si quieres crecer espiritualmente, sígueme. Si quieres ser mi discípulo, si quieres confiar en mí plenamente, entonces conságrate a mí. Ese es el descanso de la vida cristiana que nosotros debemos de tener. Es decir, dejar que el Señor guíe nuestra vida, dejar que el Señor sea viviendo Él en nuestra vida. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero ¿qué es lo que sucede acá? ¿Qué es lo que nos ha enseñado el mundo? ¿Qué es lo que nos ha enseñado la sociedad, hermano? Que nosotros no tenemos que nosotros prácticamente tenemos todo lo necesario para llegar a ser lo que queremos ser. Eso es lo que enseña el mundo. Tú puedes, tú sabes, tú lo conoces. Eso es lo que nos enseña el mundo, hermanos. Obviamente este principio es contradictorio al principio que Dios nos está enseñando aquí. Porque vivir una vida en reposo, una vida cristiana en reposo, es depender de Dios, depender de Él. Amén. ¿Sí están aprendiendo? Obviamente después de recibir este reposo de la salvación, la pregunta que cabe aquí es, entonces, ¿cómo yo vivo mi vida cristiana? Ok, ya entré en el reposo del Señor, ¿verdad? De la salvación. Entonces ahora, ¿cómo vivo mi vida cristiana? Porque haga lo que haga, hermano, siempre va a tener usted la sensación de que falta algo por hacer. Siempre, hermano. No sé si le ha pasado a usted, pero a mí sí. Y cuando eso sucede, hermano, usted de repente se va a encontrar haciendo cosas que están hechas a su manera, a lo que usted piensa, a como el mundo hace. Es decir, sin la guía de Dios, sin el consejo de Dios, sin el consentimiento de Dios. Incluso pueden ser cosas buenas que usted puede estar haciendo, pero sin la guía de Dios, sin el consejo de Dios. Nos puede llevar a cometer gravísimos errores en nuestra vida. A veces con mi esposa tenemos consejerías y es lo que yo siempre les digo. Mira, la palabra de Dios dice que vayas por la derecha y no, hermano, les da la gana de ir por la izquierda y despuesito, ¡pum!, se caen. ¿Me está entendiendo? De cómo va este asunto, hermano. Incluso podemos hacer cosas buenas o tratar de hacer cosas buenas, pero estamos sin la guía de Dios, sin el consejo de Dios. Si ve aquí, el punto es que no es en nuestras fuerzas, hermano, es en lo que Dios establece en su palabra, no es a nuestra manera, es a la manera que Dios ha establecido en su palabra. Eso es lo que está diciendo el Señor acá, hermano, para poder obviamente llegar a tener ese reposo o ese descanso en nuestra vida cristiana. O sea, el punto aquí, después de recibir el reposo de la salvación, es saber vivir una vida cristiana. Y eso la mayoría de los creyentes no saben. Por eso es que llegan, hermano, pasa cualquier cosa y estalló el problema. Dejan de leer la Biblia, dejan de venir a la iglesia, porque justamente no entienden esto. Ahora, hermano, usted, su vida cristiana, usted puede vivirla de dos maneras. De dos maneras. La primera, hermano, es tratar de vivir
su vida cristiana con su fuerza, en su poder, en su sabiduría, en su experiencia, a su manera, como usted considera que está bien, como a usted le parece. Así puede vivir usted la vida cristiana. Sí, a ver, no puede tomar, no puede fumar, no puede irse a bailes, etcétera, pero nunca va a estar en paz, nunca va a estar tranquilo, porque siempre va a decir, algo me falta en mi vida cristiana, algo sucede. Porque hay esos pecados ocultos, porque hay esos malos pensamientos, ¿verdad? Porque hay esos problemitas que te hacen renegar de Dios en casa. Si ve, ¿me está entendiendo? Eso sucede cuando se vive así, de esa manera. O la segunda manera de vivir la vida cristiana es vivir una vida cristiana con una disposición absoluta, total y completa de dejar que Dios sea el que guíe y conduzca nuestras vidas. Es decir, someternos a la palabra de Dios, estar debajo de la palabra de Dios, ser guiados por la palabra de Dios, que Dios sea guiándonos, cuidándonos, hablándonos, conduciéndonos. Es decir, estar dispuestos a confiar plenamente en Él y decirle, Señor, yo no puedo vivir la vida que tengo si no es contigo, junto a ti. Eso es lo que dice ahí. Mire el versículo 29 nuevamente. Llevad mi yugo, dice. ¿Qué dice la palabra llevad? La palabra aquí, esta palabra griega que quiere decir llevad, quiere decir literalmente alzar, subir, mostrar. Eso implica esa palabra llevad. Y obviamente esa palabra llevar no solamente implica alzar, subir o mostrar, sino también implica la disposición suya de querer hacerlo, es decir, una decisión suya. Esto es parte de una decisión suya. Dice, llevad mi yugo. ¿Qué yugo? ¿Cuál es el yugo que usted y yo llevamos, hermano? Son las enseñanzas, las verdades del Evangelio, la verdad de Dios, las enseñanzas de Dios, la palabra de Dios, que obviamente contrastan con lo que el mundo dice. Es decir, hermano, que nosotros en este punto, hermano, es un llamado a desechar cualquier esfuerzo personal para llegar a ser salvos o cumplir la ley. Es rechazar todo eso, sino más bien a ser capacitados por el Espíritu Santo para entender cuál es su voluntad y el propósito que usted y yo tenemos en el Señor. Y eso únicamente lo entendemos si llevamos, si mostramos, si alzamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Si vivimos lo que dice la palabra de Dios, solo ahí usted va a poder llegar a tener ese descanso en el Señor, ese descanso en la vida cristiana, ese reposo en la vida cristiana, no antes, hermano. Y si es verdad y podemos pasar momentos difíciles, enfermedad, trabajo, COVID-19, lo que usted sea, pero si estamos llevando ese yugo que el Señor nos ha provisto, que es su palabra, sus enseñanzas, y si nos sometemos a Él, eso va a ser más llevadero, vamos a descansar. Es como la hermana que yo le acabo de decir. Sin riñones, ha estado en peligro de muerte como 3-4 veces en el hospital, en el quirófano, 2 derrames cerebrales, operaciones, la que usted quiera, hermano. Sin embargo, es una mujer que descansa y que vive una vida cristiana correcta. Le hacen diálisis 3 veces a la semana, le dio COVID. Pero es una mujer que usted le ve que descansa, o sea, vive una vida cristiana correcta, pese a todas las circunstancias, hermano. Eso es lo que dice el Señor ahí. Tomen mi yugo sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros. Es decir, que tomemos las enseñanzas, las verdades que están en la palabra de Dios, que aprendamos a caminar con ellas en nuestra vida, que seamos sus discípulos. Eso es lo que está diciendo, hermano. A veces nos llamamos cristianos, pero no obedecemos la palabra de Dios. Hermano, lastimablemente, y quiero decirle esto, amado hermano, y allá que me están viendo, de verdad, porque hay creyentes que no entienden este punto, de cómo vivir esa vida cristiana en este reposo que estamos viendo, en este descanso, hermano. Y hay creyentes que dicen, sí, cuando mis hijos crezcan, ahí sí voy a descansar, dicen. Eso es falso, hermano. Eso es falso, porque ¿qué tal si su hijo crece y se va a las pandillas? ¿Qué tal si su hija crece y sale embarazada?
y usted es cristiano, ¿qué hace ahí? Por eso la palabra de Dios dice que nosotros debemos de educar a nuestros hijos desde pequeños. Y cuando sean grandes, dice, ellos jamás se apartarán de ella, dice. Si ve, el punto aquí es obedecer la palabra de Dios, no esperar a que crezcan. Ese no es el punto. Hermano, con mi esposa hemos tenido consejerías y han venido muchachitas jóvenes, arrepentidas de haberse casado. Terrible, eso es terrible. Porque a veces hay muchachitas cristianas que creen que casándose van a hallar descanso en su vida, van a hallar reposo en su vida. Y eso es mentira, hermano, porque en realidad cuando tú escudriñas, cuando tú conversas con esas mujeres, con esas personas, la real motivación de que ellas se casaron o ellos se casaron fue justamente por huir de un hogar donde tenían problemas con sus padres. Y claro, a la vuelta de la esquina terminan divorciándose. ¿Me está entendiendo, hermano? Aquí el punto es, hermano, que nosotros como padres debemos de enseñar a nuestras hijas, a nuestros hijos, a que no oren por el novio, sino que oren por un esposo que ame a Dios. Ese es el punto. Hay gente, y he visto creyentes, hermano, que dicen y que piensan que por la solvencia económica ellos van a tener descanso en sus vidas. Hermano, la palabra de Dios dice que el amor al dinero, ¿qué? Es el principio, la madre de todos los males, hermano. Entonces le estoy poniendo estos ejemplos, amados hermanos, para que usted entienda que es importante que usted pueda y sepa vivir, ¿sí?, una vida cristiana correcta, viviendo dentro de los parámetros que Dios ha establecido en su palabra. Y sí, podemos pasar momentos difíciles, podemos pasar momentos duros de nuestra vida, eso es cierto. Pero la palabra de Dios ahí en Jeremías capítulo 6 y versículo 16. Qué lindo que dice así. Mire lo que dice. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es lo que dice el Señor, hermano. ¿Dónde hallamos descanso en nuestras vidas, hermano? Es en la palabra de Dios. ¿Dónde hayas descanso en tu vida? Es en la palabra de Dios. Y si usted que está aquí oyendo este mensaje por primera vez en su vida, y su vida no tiene descanso, ha sido llena de problemas, de aflicciones, ya no sabe qué hacer, lo ha intentado de muchas maneras solucionar, yo te animo y te exhorto a que vengas a los pies de Jesucristo, porque solamente en Él hallamos ese descanso verdadero, y es la pauta para empezar una nueva vida. Dice la palabra de Dios ahí en Juan capítulo 14 versículo 6, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino a través de mí, dice el Señor Jesucristo. Y si tú estás con una vida así y quieres ese descanso que tanto anhelas, ya que ni las pastillas funcionan, yo te animo a que hagas esta oración conmigo en este día. Y dile ahí donde tú estás, Padre, te doy gracias por esta palabra que hoy he escuchado. Tú conoces mi vida. He tenido muchos problemas, muchas aflicciones, muchos dolores, muchas decepciones. Y he tratado de buscar descanso por mucho tiempo y no lo he hallado. Pero hoy comprendo que en ti puedo hallar ese reposo. En ti puedo encontrar ese reposo que dice tu palabra que yo puedo llegar a tener. Y si tú estás ahí, dile, Señor, por favor, entra a mi corazón, sé el Señor de mi vida, sé el Señor de mi vida, perdona mis pecados, perdona mis pecados. Te lo pido, Padre, esto en el nombre del Señor Jesucristo.
Y tú que has hecho esta oración, déjame decirte lo que dice la palabra de Dios aquí. Ahí en Mateo capítulo 12, versículo 8 dice, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Él es nuestro reposo. En Él descansamos. Si tú has hecho esta oración, tenlo por seguro que tú vas a hallar descanso en tu vida. Que Dios te bendiga. Hermanos, muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Amén.